Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Espero que bien. Los que pudieron ver la clase de la doctora Donadi, excelente. Vamos a comenzar con un poquito de repaso de lo que hablamos los otros días, sobre todo para ir haciendo unos cimientos de nuestros conocimientos. La idea es siempre repetir sobre lo mismo para poder ir construyendo a partir de lo que ya conocemos. Bueno, como habíamos dicho el otro día, al sistema nervioso lo vamos a dividir en un sistema nervioso central, en un sistema nervioso periférico, y a este lo vamos a dividir en un sistema nervioso somático y autónomo, en cada uno de ellos. Como hablamos los otros días, nosotros íbamos a tener, ¿sí?, 5 estaciones, donde tenemos la primera neurona, segunda, tercera y cuarta neurona, digamos yendo de distal a proximal, de la piel, por decir, dar un ejemplo de un lugar de receptores, ¿sí?, al telencéfalo-cerebro, digamos, ¿sí? Vamos a decir que nuestro cerebro lo procesa a esta información y va a emitir una respuesta que en general es una respuesta motora y que va a tener dos neuronas, ¿sí? Una central y una que está en el sistema nervioso central, que se llama motoneurona periférica, pero está en el sistema nervioso central, está en la médula, está en el tronco encefálico. Después tiene otras dos estaciones, ¿sí?, que ya las iremos viendo más adelante. En el caso de hoy, principalmente vamos a tener una charla sobre lo que sería el sistema nervioso autónomo, ¿sí? Uno por ahí cuando escucha que vamos a hablar de neurofarmacología, y uno dice, pero ¿cómo si no sé nada de esto? La idea es charlar sobre cómo se comunica una neurona con otra, ¿sí?, y una neurona con sus efectores. Entonces, el sistema nervioso autónomo es bien claro un ejemplo de secreciones, y el sistema nervioso somático, digamos, va a tener en cada una de esas estaciones que estuvimos viendo, digamos, la comunicación entre neurona y neurona. Bien, como habíamos dicho entonces un ratito, nosotros tenemos, ¿sí?, como posibilidades de respuesta, una respuesta motora, o sea, un movimiento, una contracción muscular, o una secreción que puede aumentarse o disminuirse. ¿Está bien? Ejemplo, generar más saliva o tener la boca seca, por ejemplo. ¿Está bien? Como respuesta motora tenemos al sistema nervioso somático, ¿sí?, al sistema nervioso, perdón, al músculo somático, al músculo liso, al músculo cardíaco, ¿sí? El músculo somático, ¿sí?, va a estar, digamos, relacionado el sistema nervioso a través de la placa neuromuscular con el músculo. En el caso del músculo liso y músculo cardíaco es el sistema nervioso autónomo el que se comunica con estos sistemas. Bien, como hablamos los otros días, estuvimos hablando de una neurona tiene ramificaciones tipo dendríticas, que es por donde ingresa su información, ¿sí? Esa información va a ser procesada por la neurona y va a emitir algún tipo de respuesta. Generalmente hablamos de un potencial de acción por su axón, ¿sí? Son las tres porciones que tenemos que reconocer: dendritas, cuerpo, axón. Bien. Pasamos pantalla completa más sencillo. Entonces, siempre el sentido de la información que vamos a ir viendo nosotros es este. ¿Puede haber excepciones? Seguramente. Seguramente va a haber algún tipo de conocimiento eh, ya actualizado, donde la información va y viene, pero nosotros vamos a ir viendo que la información va. Eso también lo vamos a charlar un poquitito cuando hablemos de secreciones y de enzimas. Bien, nos vamos a centralizar en este momento entonces en un axón que llega a una espina dendrítica, ¿sí? Y viéndolo así, nosotros
podemos hablar de lo que ya han estudiado en el módulo 1, ¿sí? Lo que es un compartimiento extracelular, ¿sí? Toda esta zona, y un compartimiento intracelular, que sería esta zona. ¿Está bien? Ustedes saben que en el compartimiento extracelular el sodio es el que predomina, ¿está bien? Y el cloro, ¿está bien? Entonces el cloruro de sodio estaría por fuera, ¿sí? Y principalmente dentro de la célula va a haber potasio, ¿sí? Y va a haber proteínas. Las proteínas son las que le dan la carga negativa, ¿sí? Principalmente digamos, al citoplasma. Por eso cuando veamos el potencial de acción, el potencial de reposo, vamos a hablar de que el potencial de reposo es negativo, ¿sí? Acá tienen un cuadrito. Hoy que estamos dando clase, este cuadrito está disponible, ¿sí? Cuando ustedes vean este tipo eh, de diapositivas, pero a través de Slideshare, este cuadro no va a estar disponible porque tiene derechos de autor y uno lo respeta, ¿sí? Bien, entonces, fíjense que uno lo que habla es que dentro, ¿sí?, de la espina dendrítica va a haber un lugar donde las cargas predominan como negativas, sobre todo pegado al lado de la membrana plasmática, ¿sí? Y del otro lado de la membrana plasmática vamos a tener, ¿sí?, lo que son las cargas positivas, dadas principalmente por el sodio, ¿sí? ¿Quién va a mantener esto? Hay una bomba que se llama bomba de sodio-potasio, gasta energía, ¿sí? O sea que en el caso de que nosotros no tengamos la posibilidad de generar energía, el sistema nervioso tiene muchísimas membranas, por lo tanto el requerimiento de energía es enorme, y es el que primero falla. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, generalmente, eh, digamos, una bomba de sodio lo que hace es llevar iones a contrarradiente. Por lo tanto, si nosotros tenemos mayor cantidad de sodio extracelular, la bomba de sodio lo que hace es sacar sodio a contrarradiente. De la misma manera, para poder equilibrar cargas, lo que hace es entrar potasio. ¿Está bien? Bien. Entonces, cuando nosotros podemos, ¿sí?, generar digamos, un estímulo, ¿sí?, desde un axón a una espina dendrítica, o de un axón a otro axón, o como sea la sinapsis, ¿sí?, podemos generar dos tipos de potenciales postsinápticos. Unos que son inhibitorios, o sea, lo que vamos a hacer es aumentar las cargas negativas dentro del citoplasma, ¿sí? O los otros son excitatorios, o sea, lo que vamos a hacer es disminuir, ¿sí?, las cargas negativas dentro del citoplasma. Bien, esto, como lo que les decía hace un ratito, es como se dibuja tradicionalmente un potencial de acción. Entonces, si nosotros tenemos que las cargas están acá en cero, 0 milivoltios, nosotros tendríamos un potencial de reposo, que es el que por ejemplo, las células que no son excitables mantienen, digamos, una carga de sodio y potasio dentro y fuera de la célula de más o menos menos 60, menos 70, menos 90, lo van a ver de algunas células y de algunas neuronas, ¿sí? Bien, como hablábamos hace un ratito, ¿sí?, un potencial excitatorio postsináptico lo que hace es aumentar las cargas positivas, por lo tanto lo que hace es disminuir la electronegatividad dentro de esa célula, en este caso estamos hablando de la neurona, hasta que hay varias de estas estímulos postsinápticos, la célula se carga y llega a un potencial que se llama umbral. A partir de ese potencial, digamos, hay una gran afluencia o ingreso de sodio dentro de la célula, y ustedes van a poder ver que se dispara. Acá lo que hay es una apertura de canales de sodio voltaje dependientes. ¿Está bien? Por ejemplo, en los que tienen una neurotransmisión a través del sodio, por ejemplo, van a ir provocando potenciales postsinápticos, ¿sí?, excitatorios, hasta que lleguen al umbral. Una vez que llega al umbral, digamos, la cascada de entrada de sodio está dado por canales voltaje dependientes.
¿Está bien? Entonces, inmediatamente que pasa esto, también lo que pasa es una salida del potasio. ¿Para qué? Para limitar eh, el punto y para tratar de volver la célula a su potencial de reposo. ¿Está? Entonces, en esta parte de la curva, ustedes van a ver que hay un predominio de la entrada de sodio y en esta parte descendente de la curva lo que van a tener es una salida predominante de potasio. ¿Está bien? También manejada por canales voltaje dependientes para el potasio. Una vez que pasa esto, generalmente, ¿sí? Lo que se conoce es que hay una hiperpolarización de la célula, lo que hace que cualquier estímulo que llegue, por ejemplo, un estímulo como esto, que llegue acá, lo que va a hacer es llegarlo hasta el potencial de reposo. Por lo tanto, cuando hablen de potenciales, digamos, o periodos refractarios, va a haber un periodo refractario absoluto acá y un periodo refractario relativo. El periodo refractario relativo significa que esa célula para ser estimulada necesita un estímulo mucho mayor para poder otra vez disparar. ¿Está bien? ¿Se entendieron lo que son los periodos refractarios entonces? Bien. ¿Qué pasa con los neurotransmisores? Si acá tenemos una terminal, ¿sí? Axónica, por ejemplo, ¿sí? Presináptica, la sinapsis, la membrana postsináptica, ¿sí? Esto podría ser una dendrita, como estuvimos diciendo hace un ratito. Entonces, el neurotransmisor, que lo vamos a tener en la terminal sináptica, nosotros vamos a tener una síntesis del neurotransmisor, una liberación del neurotransmisor, ¿sí? Y una eliminación del neurotransmisor. ¿Está bien? Es un ciclo sencillo de comprender. Cuando vamos un poquitito más profundo, vemos que esos 3 pasos tienen unos cuantos más y los podemos resumir en 7, ¿sí? Nosotros vamos a tener una captación, ¿sí? Principalmente de precursores del neurotransmisor, que pueden asociarse a una parte de la sustancia, por ejemplo, la colina, la acetilcoenzima A para hacer acetilcolina. Una enzima que va a estar produciendo la acetilcolina, digamos, y eso es lo que se conoce como síntesis, ¿sí? Entonces, el ingreso del precursor, ¿sí? La que se llama captación. La síntesis propiamente dicha, dada por la o las enzimas. Luego de esto viene un periodo de almacenamiento, generalmente hay unas 10.000 moléculas que se meten dentro de una vesícula, ¿está bien? Y se almacenan unas 1000 vesículas en una terminal nerviosa. ¿Eh? Cuando llega a un potencial de acción, lo que va a hacer es que de alguna manera haya un aumento también del ion calcio. El ion calcio lo que hace es que las membranas se fundan unas con otras, ¿sí? Y parte de esa, o sea, el contenido de la vesícula sea liberado al espacio sináptico, ¿sí? Bien. Nosotros deberíamos entender que una vez en el espacio sináptico, lo que hace ese neurotransmisor es interaccionar con los receptores que están en la membrana postsináptica. ¿Está bien? Generalmente hay algún tipo de vínculo químico o un vínculo tridimensional que hace que, digamos, ese receptor reaccione de alguna manera, cambie su conformación y produzca las respuestas que solemos ver. Bien. Ese neurotransmisor también puede actuar sobre algún receptor que esté en la membrana presináptica, ¿sí? Y después, esto es lo que se llamaría la fase de interacción, ¿sí? Viene la fase de eliminación. ¿Cómo se puede eliminar ese neurotransmisor? Una forma es difundiendo fuera del espacio, como es digamos, se va a manejar con las mismas leyes de donde está más concentrado, donde está menos concentrado, entonces difunde por los espacios y va por sangre venosa, por la linfa y ese tipo de difusión, digamos.
La otra posibilidad, sí, es que lo agarre alguna enzima, lo rompa, ¿sí? Y por último, hay algunos, en algunos lugares que vamos a estudiar específicamente, que ese neurotransmisor es captado, ¿sí? Y reutilizado por la terminal nerviosa. Tres posibilidades entonces: la difusión, la destrucción o la recaptación, ¿sí? A veces en la destrucción lo que hace algunas terminales nerviosas es recaptar el precursor, digamos, para volver al paso 1. ¿Está? Bien. Entonces, repasando un poquitito esto. Pregúntense, y acá les voy dando un poquito de tiempo, ¿sí? Por ejemplo, ustedes se pueden preguntar qué pasa si yo inhibo la captación o qué pasa si yo estimulo la captación. Les doy unos segundos mientras veo si hay alguien que haya chateado algo, levantado una mano. Pónganse a pensar un poquitito en el tema. Ahí nos informa Don Zoom que esta reunión no tiene límite de tiempo. No sé, me había dicho que iba a ser la primera nada más. ¿Mm? Eh, Parece que todos están muy concentrados en lo que les estoy escribiendo y no hay demasiada gente que quiera participar. Acá tenemos a alguien en el chat. Bien, acá la tenemos a Florencia Durán, que me dice que si yo inhibo la captación no voy a poder captar la colina en el ejemplo de la acetilcolina. Y si estimulo voy a poder formar acetilcolina porque voy a tener colina. Bien. Esto, la idea, ¿sí? Es poder comenzar a jugar un poquitito, para decirlo de alguna manera, en, digamos, la regulación que suelen hacer algunos fármacos. ¿Está bien? Eh, por ejemplo, ¿cómo podría yo estimular la captación? Si yo no aumento la cantidad de colina, para seguir con el mismo ejemplo de la acetilcolina, en el espacio extracelular, o sea, me como unos cuantos comprimidos de que tengan citicolina, que me va a terminar dando colina, ¿sí? Yo aumentaría la captación de colina en las terminales, porque le doy más sustrato, entonces la bombita que capta colina la podría hacer más fácilmente. ¿Está bien? Bien, perfecto. Esa es una forma. Si yo inhibo la captación, ¿hay alguna droga? No se me viene a la mente en este momento, sí, para el ejemplo de la acetilcolina, pero digamos que lo inhibimos. Por lo tanto, yo no voy a poder formar acetilcolina, por lo tanto no la voy a poder almacenar, por lo tanto no la voy a poder liberar, digamos, estaría inhibiendo todo este sistema. ¿Está bien? Si yo lo estimulo, uno puede pensar de que va a haber una mayor cantidad de liberación de acetilcolina. El tema acá empieza con la regulación en más y en menos, y no siempre que yo le ofrezca más colina va a producir más acetilcolina. Hay varias regulaciones. Por ejemplo, estuvimos hablando hoy de una interacción con receptores propios. Esto tal vez es nuevo para cualquiera de ustedes, sí, pero generalmente cuando aumenta la cantidad de, por ejemplo, la sustancia, estamos hablando de acetilcolina como ejemplo, pero
cuando lo estudiemos particularmente, veremos si hay o no algún tipo de estímulo de esta forma. ¿Está bien? Pero bueno, imagínense que la sustancia que está en el espacio estimula un receptor. En general, ese receptor lo que hace es regular en menos la producción. ¿Sí? Bien. Entonces, si yo doy más colina, uno capta más, ¿sí? Se va a sintetizar más. En general, esto que tiene acá el signo más es una enzima. Esta enzima lo que hace es, como cualquier enzima, y eso es una característica de las enzimas, es acelerar el proceso de formación y destrucción. Lo que hace es lo acelera. ¿Está bien? ¿Por qué uno dice y se está sintetizando? Porque, digamos, está entrando colina, ¿sí? Entonces va a formar. Ahora, una vez que se forma mucha acetilcolina, en general inhibe este pasaje. Si hay más acetilcolina que colina, lo que va a producir es destruir la acetilcolina a buscar un equilibrio X que pertenece a ese tipo de enzima. ¿Sí? Pero la enzima lo que va a hacer es destruir y formar continuamente. Entonces, ¿qué para evitar esto y poder hacer que el sentido de la información o de la síntesis sea este, ¿está bien? Como haciendo una flechita acá, lo que va a hacer en nuestro cuerpo es almacenarlo en vesículas. Lo que está almacenado en vesículas, digamos, no va a ser captada por la enzima, como que hay más acetilcolina, y eso hace que siga produciendo, hasta que se forme una cantidad importante de vesículas que impida la formación de acetilcolina. ¿Está bien? Si ustedes están usando la acetilcolina constantemente, ¿sí? Liberándola, posiblemente la secuencia de formación sea esta. ¿Está bien? Bien. Nosotros lo otro que vamos a ir viendo con respecto a esto de la liberación es que hay una liberación conocida como liberación tónica y una liberación por estímulo. La liberación tónica significa que ustedes continuamente están produciendo algún tipo de acetilcolina, continuamente está almacenándose en vesículas y continuamente hay una liberación de acetilcolina. ¿Sí? Eso mantiene al cuerpo en equilibrio. ¿Está bien? Cuando nosotros tenemos un estímulo X, como por ejemplo puede ser este, digamos que hemos comido, por ejemplo, que es lo que hace que se inhiba la formación de acetilcolina se estimule la formación, digamos, de acetilcolina, digamos, vamos a tener un estímulo mayor de producción de acetilcolina. ¿Está bien? Entonces, yo como, estimulo al vago, el vago se estimula por acetilcolina, digamos, produzco más acetilcolina. Esa liberación, digamos, por estímulo, ¿sí? Es diferente a la que se produce tónicamente. La tónica sería la que se produce a lo largo de las 24 horas del día. Ante un estímulo yo puedo aumentar la liberación de acetilcolina. Generalmente los signos clínicos, ¿sí? O sea, cuando yo me doy cuenta que hay alguna liberación o algún, digamos, estímulo de alguno de los sistemas que vamos a ir hablando como neurotransmisores, se producen por la liberación, digamos, por estímulos, no por la liberación tónica. Para un ejemplo de liberación tónica, por ejemplo, ustedes entre nosotros, ¿sí? Podemos reconocer, ahora no porque estamos virtual, ¿no? Pero cuando estamos en un aula y ustedes como compañeros se van conociendo, ustedes saben que hay algunas personas que son más inhibidas, más retraídas, y hay algunas que son mucho más characheras, de hacer chistes, de conversar y demás. Eso básicamente es un aprendizaje hecho y está mediado también por neurotransmisores. Entonces, son nuestra liberación tónica, digamos, que mantiene nuestras conductas. ¿Está bien? Cuando hay un estímulo importante, por ejemplo, acá está el que es retraído, si hay un estímulo jocoso, se va a reír. Bueno, posiblemente toda esa respuesta está mediada por neurotransmisores. ¿Sí? ¿Cómo? Por estímulo. ¿Está bien? Ahora, el que es retraído va a seguir siendo retraído y el que es, digamos, dicharachero va a seguir siéndolo. ¿Está bien? Espero que el ejemplo les haya servido un poquitito. Bien, luego de esta pequeña charla de
¿Qué es lo que pasa con la adaptación? ¿Qué pasa si yo inhibo? ¿Sí? Imagínense que yo inhiba el almacenamiento de neurotransmisores. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa si yo estimulo la liberación del neurotransmisor? En general, digamos, todos los sistemas de neurotransmisores tienen regulaciones en más y en menos. Por ejemplo, si ustedes liberan demasiados neurotransmisores, lo que va a hacer es ocuparse toda la cantidad de receptores que tenga, por lo tanto, en un momento no va a haber mayor respuesta, por más que haya mayor cantidad de neurotransmisor en la sinapsis, ¿sí? Puede haber miles de moléculas acá, pero si yo tengo 100 receptores, voy a tener 100 receptores. Posiblemente, la respuesta sea más intensa, dure más en el tiempo, pero eso es otro tema. ¿Está bien? Este, ¿Se entiende? Ahora, si yo inhibo el almacenamiento, como dijimos, queda más cantidad de neurotransmisor, por lo tanto, digamos, la enzima va a tender a formar más colina, por lo tanto, se va a inhibir la captación de por sí. ¿Eh? ¿Hay medicamentos que producen esto? Sí, los hay y los vamos a ir estudiando, principalmente, sobre todo cuando hay algunos tóxicos. No los van a estudiar con farmacología, no los van a estudiar en clínica, sino que los van a estudiar más adelante con ese tipo este, de materias, digamos, de especialidades. Bien. Este tema no quiero que se me vuelvan demasiado, se alarmen. Yo sé que entre ustedes hay muchos chicos que la están cursando por segunda o por tercera vez, y todo este tema ya lo conocen, pero hay chicos que por primera vez van a estar cursándolo, entonces vamos a ir por parte. Por si no alcanzan a ver, esto es un ojo, ¿sí? Eh, Esto es lo que se conoce como pupila, lo que nosotros vemos negro, y lo que nosotros vemos como color, ¿sí? Generalmente todos nosotros lo que tenemos es color marrón, la gran mayoría, pero bueno, hay gente que lo tiene de otros colores, como por ejemplo celestes, violáceos, azulados, verdosos, ¿sí? Pero bien, si ustedes se ponen a mirar, ¿sí? Generalmente uno cuando da esta clase lo dice que mira al compañero de al lado, ahora es medio difícil. Pero bueno, lo pueden hacer con un espejo, lo pueden hacer con la misma cámara frontal del celular, y verse a sí mismo la pupila, ¿sí? Digamos el ojo, ¿está bien? Esto, que es el iris, ¿sí? O cuerpo ciliar, digamos, es músculo, ¿eh? El iris. Tiene un músculo, ¿sí? Que es circular, que es bien pegado a la pupila, ¿sí? Que estaría representado acá por el punto blanco, y un músculo radial, como si fuesen rayos de bicicletas, ¿sí? Que van desde el extremo del iris al músculo, que está en forma circular. ¿Está bien? Entonces tenemos el radial, acá tenemos el puntito rojo, debería estar un poquito más corrido acá. ¿Está bien? Músculo radial, músculo circular. ¿Está bien? Acá los tienen. Músculo circular del iris, músculo radial del iris. Bien. El músculo circular del iris, si ustedes agarran y se ponen dos dedos, ¿sí? Por ejemplo, de la mano, ¿sí? Y ustedes los contraen, digamos, o hacen más chiquitito el, digamos, el centro entre los dos dedos, ustedes podrían estar representando lo que pasa cuando acá hay una contracción muscular. La pupila se va a achicar. Si se va a achicar, lo que va a producir es una miosis. ¿Está bien? Les vuelvo a repetir, va a haber una clase específica de esto. Bien, miosis. Palabra cortita, significa que se achica la pupila. ¿Sí? Cuando se estimula el músculo radial tira, se contrae, ¿sí? Y lo que produce es una midriasis. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces la palabra más larga, la que es que la pupila se agranda. ¿Sí?
2 milímetros a 4 milímetros, pupila normal, ¿sí? Más chiquita, miosis. Más grande, midriasis. Bien. Vieron que hace un rato estábamos hablando de lo que es una secreción tónica. La secreción tónica del parasimpático, la secreción tónica del simpático, llegan a la pupila y determinan que la pupila normal es entre 2 y 4 milímetros. Yo estimulo el simpático, ¿sí? Si lo estimulo, va a haber una secreción por estímulo, digamos, ¿sí? Del neurotransmisor y va a hacer que la pupila se dilate porque va a haber un mayor estímulo simpático que el tónico parasimpático de siempre. ¿Está bien? Entonces mi pupila se va a agrandar. Si por el contrario yo aumento el tono, digamos el estímulo parasimpático, le va a ganar al tono del simpático y me va a producir que la pupila se achique. ¿Está bien? Lo que vemos acá, ¿sí? Siguiente, es un estímulo colinérgico, ¿sí? Me va a producir la miosis. Acá hay algunos ejemplos de cómo pueden ser esos estímulos, directos o indirectos, ¿sí? Para producir miosis. Y acá, cómo pueden ser los estímulos directos o indirectos para producir la midriasis. Volvemos a la diapositiva anterior. Bien. Cuando hablamos estímulos directos, si yo estimulo el receptor, eso es un estímulo directo. Si yo estimulo la síntesis, almacenamiento, liberación, eso es un estímulo indirecto, ¿sí? Sobre el receptor. Cuando hablamos que ese estímulo va a producir una respuesta, se habla de agonismo, ¿sí? Esto es farmacología. Entonces, agonismo, neurotransmisor, se une al receptor, produce respuesta. ¿Está bien? Produce respuesta en estímulo. Bien, si el neurotransmisor se une al receptor y lo bloquea, no produce ningún tipo de respuesta. Eso se llama antagonismo. En general no lo produce un neurotransmisor, lo produce un agente externo que viene y te bloquea el receptor. Entonces el neurotransmisor que trabaja fisiológicamente, que produce el cuerpo fisiológicamente, se encuentra con esa sustancia externa que me está tapando el receptor y eso es un antagonismo. ¿Está bien? Un antagonismo directo. El antagonismo indirecto es, por ejemplo, dejar una sustancia que me inhiba la liberación del neurotransmisor. Eso es antagonismo indirecto. Volvemos a la siguiente. ¿Sí? Entonces, acá tienen un agonismo directo, ¿sí? Yo voy a actuar sobre el receptor, ¿sí? Del músculo circular del iris y voy a provocar una miosis, ¿sí? En este caso, un indirecto, ustedes acá pueden leer esta palabrita larga, anticolinesterácicos, ¿sí? Lo que hacen es inhibir la enzima que me va a destruir a la acetilcolina. Volvemos atrás. Acá viene un elemento externo, me inhibe esta enzima, por lo tanto, ¿sí? Me va a estar provocando que el neurotransmisor quede acá. El estímulo de la acetilcolina sea mayor sobre los receptores y de esa manera me está produciendo como si fuese un agonismo indirecto. Lo que está haciendo es inhibir a la enzima que me destruye el neurotransmisor. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. Entonces, el ejemplo, para repetir, el ejemplo de este tipo de medicamentos, ¿sí? Lo que me hace es disminuir la destrucción del neurotransmisor que me va a provocar la miosis, ¿sí? Entonces, aumenta la cantidad de neurotransmisor y me produce la miosis, ¿sí? Bien. Del otro lado, el agonismo directo, por ejemplo, una medicación que va y va al receptor que está en el músculo, el receptor de este caso se llama alfa, no importa ahora, ¿sí? La medicación es esta, no importa ahora, es la que usamos principalmente, ¿sí? Para cuando estamos resfriados, para que la mucosa
nasal se contraiga, y entonces haya un mayor pasaje de aire. Bien. En el caso de un estímulo adrenérgico indirecto, acá tenemos una sustancia muy conocida socialmente, que es la cocaína. Lo que va a hacer es, digamos, disminuir la reabsorción de en este caso del neurotransmisor del simpático, que es la noradrenalina, ¿sí? Y entonces lo que me va a hacer es que aumente la posibilidad de producción eh, de la respuesta adrenérgica. ¿Está bien? Entonces lo que me va a estar produciendo es que aumenta la midriasis. ¿Está bien? Para repetir. Directo, el agonista, ¿sí? Va y se une al receptor y produce este, la contracción. Indirecto, de alguna manera, aumenta la cantidad de neurotransmisor en en el espacio sináptico, ¿sí? Y entonces hace que quede más tiempo la noradrenalina ahí, y lo que produce es aumentar la midriasis. ¿Está bien? Entonces, estos son estímulos adrenérgicos. Cuando hablamos de érgico es fuerza, tiene más fuerza. ¿Sí? Bien, todo esto, lo vuelvo a repetir, hay clases específicas del tema. Ustedes fíjense que está en rojo todo lo que es simpático. Por lo tanto, un estímulo que vaya sobre el simpático, pero voy a ir a bloquear el receptor simpático, que hablábamos hoy, que se llama alfa, ¿sí? Con estas sustancias, lo que va a producir es una miosis. ¿Está bien? Si yo de la otra manera lo que hago es poner un anticolinérgico, o sea, un antiacetilcolina, acá tienen el nombre de la sustancia, ¿sí? Voy a estar inhibiendo el parasimpático, por lo tanto lo que me va a producir es una midriasis. Bien, espero que lo hayan entendido, ¿sí? Espero que esto de aumento de la reabsorción es una inhibición de la reabsorción de la sustancia. ¿Eh? Acá yo pongo la flechita hacia abajo. Vamos a mirar en la anterior, ¿sí? Esta sería la reabsorción de la noradrenalina. Entonces lo que hace acá la cocaína es inhibir este receptor, el de la recaptación, ¿sí? Entonces el neurotransmisor persiste más tiempo y se produce mayor estímulo. Bien. Vemos el tema del chat, ¿sí? Había más o menos calculado que para este tiempo estaría terminando el tema. Como Zoom nos permite continuar, vamos a mirar. Bien, hay algunas personas, igual somos un montón los que estamos, a ver, vamos a mirar. Ahora hay 57 participantes, en algún momento éramos 62, ¿sí? Agustina Cruz Formida me pregunta si voy a subir la clase. Sí, la idea es poder subirla a través de YouTube, como hice con las dos primeras. Eh, bien, acá Juan Martín Pollero me habla de si podría repetir la definición de antagonista. Bien. Entonces, primero vamos a definir un agonista. Agonista, neurotransmisor que, digamos, estimula al receptor, eso es un agonista. El antagonista, en general, es una sustancia exógena, quiere decir que viene de afuera. Uno la toma, ¿sí? De afuera del cuerpo. Ejemplo, los fármacos. Ejemplo, un tóxico. Viene el antagonista, ¿sí? Y me inhibe el receptor. Por lo tanto, el neurotransmisor no puede interaccionar con el receptor y no puede producir el agonismo. Eso es un antagonista. ¿Está bien? En el caso de los antagonistas indirectos, por ejemplo,
me inhiben. Esperen que voy a correr el tema este del chat. Yo no sé si ustedes alcanzan a ver el chat. Por lo que veo en el teléfono, creo, no le sale. Pero bueno, vamos al antagonista indirecto. Ejemplo, si yo inhibo la captación, ¿sí? Voy a estar inhibiendo la formación, voy a estar inhibiendo la síntesis, voy a estar inhibiendo el almacenamiento, la liberación. Eso es un antagonista indirecto. ¿Está bien? ¿Sí? Si yo, digamos, pusiese un antagonista indirecto es que aumente la función de la que me destruye el neurotransmisor. No sé si existe eso. ¿Eh? Pero bueno, es más sencillo inhibir esto y eso me aumenta, ¿sí? Pero soy un agonista indirecto. Agonista indirecto, entonces, espero que lo hayas entendido, Juan Martín, ¿sí? Sería, por ejemplo, inhibir la captación, inhibir la síntesis, inhibir el almacenamiento, inhibir la liberación, ¿sí? Bueno, alguien que quiera levantar la mano, alguien que quiera presentarse, charlar y ver algo. Yo les decía, por ejemplo, acá donde ustedes miran en el más, a ver si aparece. No, esto lo hago yo. Bueno, si ustedes ven abajo, les pongo acá abajo, ustedes pasan el mouse por acá o el dedo, acá les va a salir, digamos, nueva función, poner en pausa las participantes y demás, y al costadito les va a salir un más. En ese más es donde yo les mostré, ¿sí? Por captura de pantalla, por ejemplo, cómo se hace para levantar la mano y que podamos interaccionar. Como les decía, yo lo que intento es que las clases no sean solamente de exposición, sino que tengamos un feedback. ¿Sí? El feedback es retroalimentación, ¿sí? Y que podamos conversar y ir charlando. A medida que pasa el tiempo nos vamos a ir conociendo, aunque sea por esta vía, y espero que participen más. Bueno, los saludo a todos para que la clase no sea demasiado pesada. La idea es ser lo más sintético posible, lo más claro posible. Uno no sabe si lo logra, pero bueno, los intentos son esos. Un abrazo a todos, virtual por supuesto, y nos vemos en la próxima clase.